El instructor lo reprobó en entrenamiento CQB. Entonces lo vio desarmar 3 atacantes en 8 segundos durante un asalto real. Recuerdo perfectamente ese día. El sol apenas empezaba a caer sobre el campo de entrenamiento cuando el instructor Ramírez me miró con esa expresión de desprecio que ya conocía tan bien. Sus botas militares golpeaban el suelo con fuerza mientras se acercaba, y yo sabía exactamente lo que venía. Otra vez Silva, otra vez reprobado. Su voz retumbó en todo el campo de entrenamiento, haciendo que los otros reclutas voltearan a verme. Mi nombre es Diego Silva. Tengo 23 años y llevo 6 meses intentando completar el curso de combate cuerpo a cuerpo de las Fuerzas Especiales. 6 meses siendo el hazmerreír de mi unidad. 6 meses escuchando las risas de mis compañeros cada vez que el instructor gritaba mi nombre. No entiendo cómo pasaste la selección básica, continuó Ramírez, caminando en círculos a mi alrededor como un tiburón acechando a su prey. Tus movimientos son lentos. Tu técnica es deplorable. Y francamente, eres un peligro para ti mismo y para cualquiera que tenga la desgracia de ser tu compañero en combate. Los otros reclutas se rieron, especialmente Marcos Vega, el estudiante estrella del instructor, alto, musculoso, con una mandíbula cuadrada que parecía tallada en granito. Vega era todo lo que yo no era: rápido, preciso, letal, el favorito indiscutible de Ramírez. Oye, Silva, gritó Vega desde su posición en la formación, ¿por qué no te rindes ya? Estás desperdiciando el tiempo de todos. Algunos nacimos para esto. Otros deberían quedarse archivando papeles en una oficina. Más risas. Siempre más risas. Yo mantuve la mirada al frente, los puños apretados a los costados, respirando profundamente para controlar la frustración que amenazaba con desbordarme. Porque ellos no sabían, ninguno de ellos sabía la verdad. Ramírez se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento caliente en mi cara. Tienes una última oportunidad, Silva. Mañana es la evaluación final de CQB. Si no pasas, estás fuera del programa. ¿Entendido? Entendido, señor, respondí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Esa noche, mientras los demás reclutas celebraban en el comedor, yo me quedé solo en mi litera. Saqué de debajo de mi almohada una fotografía gastada y arrugada. En ella aparecía un hombre mayor, de cabello gris y ojos penetrantes, vestido con un uniforme sin insignias. Su mano descansaba sobre el hombro de un niño de 10 años. Ese niño era yo. Abuelo, susurré, trazando con el dedo el contorno de su rostro en la foto. Ojalá estuvieras aquí para verme ahora. Probablemente te decepcionaría tanto como decepciono a todos los demás. Mi abuelo, el coronel Arturo Silva, había sido una leyenda en las Fuerzas Especiales. 30 años de servicio, incontables misiones clasificadas. Un maestro del combate cuerpo a cuerpo, cuyas técnicas habían salvado más vidas de las que nadie podía contar. Había muerto hace 5 años, llevándose consigo todos sus secretos, todos excepto uno. Me levanté de la litera y caminé hacia el pequeño casillero al pie de mi cama. Del fondo, escondido debajo de mi ropa, saqué un cuaderno de cuero gastado. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, llenas de diagramas, anotaciones y técnicas escritas con la letra precisa de mi abuelo. Su diario de entrenamiento me lo había dado 2 semanas antes de morir, con una sola instrucción: no lo abras hasta que realmente lo necesites, Diego. Sabrás cuándo es el momento. Durante años había guardado ese cuaderno sin abrirlo, respetando sus palabras. Pero ahora, con mi última oportunidad acercándose, con el peso del fracaso aplastándome, finalmente lo abrí. La primera página contenía solo una frase, escrita en letras grandes y firmes: el verdadero combate no se trata de fuerza o velocidad, se trata de ver lo que otros no pueden ver. Pasé las páginas lentamente, absorbiendo cada palabra, cada diagrama. Las técnicas que mi abuelo había documentado no se parecían a nada de lo que Ramírez nos enseñaba. No eran movimientos llamativos o demostraciones de poder bruto. Eran sutiles, eficientes, diseñadas para aprovechar la energía del oponente contra él mismo. Había diagramas de puntos de presión que nunca había visto en ningún manual militar. Secuencias de movimientos que parecían imposibles hasta que los estudié más de cerca y vi la lógica detrás de cada paso.
Y en las últimas páginas, una técnica que mi abuelo había llamado el fantasma, un método de desarme tan rápido y fluido que el oponente ni siquiera se daría cuenta de lo que había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Pasé toda la noche estudiando ese cuaderno, no dormí, no comí, solo leí, memorizando cada detalle, visualizando cada movimiento hasta que se grabaron en mi mente como si siempre hubieran estado ahí. Cuando el sol comenzó a salir, cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo en su escondite. Mis ojos ardían por la falta de sueño, pero mi mente estaba más clara que nunca. Finalmente entendía lo que mi abuelo había querido decir. Finalmente sabía cuándo era el momento. El campo de entrenamiento estaba lleno cuando llegué. Más de 50 reclutas formados en filas perfectas, todos esperando su turno para la evaluación final. El comandante Torres había venido personalmente a observar, junto con varios oficiales de alto rango. Esta evaluación no era solo importante para nosotros, era una demostración para los superiores de que el programa de entrenamiento estaba produciendo soldados de élite. Ramírez estaba en el centro del campo, con su uniforme impecable y su postura militar perfecta. A su lado, Vega sonreía con esa confianza arrogante que tanto lo caracterizaba. «Atención», gritó Ramírez. «La evaluación de hoy consistirá en escenarios de combate cuerpo a cuerpo en tiempo real. Cada recluta enfrentará a 3 oponentes simultáneamente. Los oponentes están entrenados para atacar sin piedad. Su objetivo es neutralizarlos usando solo las técnicas CQB que han aprendido en este curso». Miró directamente hacia mí, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Silva, tú vas primero». El murmullo recorrió la formación. Todos sabían que yo era el peor del grupo. Ponerme primero era la forma de Ramírez de establecer el tono. Si yo fallaba espectacularmente, como todos esperaban, sería una advertencia para los demás sobre lo que no debían hacer. Caminé hacia el centro del campo, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre mí. Vega me susurró al pasar. «Que tengas suerte, Silva. La vas a necesitar». Me posicioné en el área de combate, un cuadrado marcado con líneas blancas en el suelo. 3 hombres entraron desde el otro lado. Eran instructores asistentes, todos con años de experiencia en combate real, grandes, fuertes y con órdenes de no contenerse. Ramírez levantó su mano. «Cuando la baje, comienza la evaluación. Tienes 2 minutos para neutralizar a los 3 oponentes. Si quedas inconsciente, si abandonas el área de combate o si no logras neutralizarlos en el tiempo límite, repruebas». Respiré profundamente. Cerré los ojos por un momento, recordando las palabras de mi abuelo en el cuaderno. «No mires con tus ojos, mira con tu mente». El combate verdadero ocurre en el espacio entre los movimientos. La mano de Ramírez bajó. Los 3 instructores se lanzaron hacia mí simultáneamente. El primero venía de frente, con un golpe directo al rostro. El segundo se movía por mi izquierda, intentando agarrarme. El tercero rodeaba por la derecha, preparando una patada baja. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El mundo pareció ralentizarse. No, no se ralentizó. Yo me aceleré. Mi mente procesaba todo a una velocidad que nunca había experimentado. Podía ver no solo sus movimientos actuales, sino los que vendrían después. Sus intenciones estaban escritas en la tensión de sus músculos, en el ángulo de sus hombros, en la dirección de sus miradas. Me moví. No fue el movimiento torpe y lento que Ramírez había criticado durante meses. Fue fluido, preciso, casi como si estuviera bailando. Giré mi cuerpo justo lo suficiente para que el puño del primer instructor pasara rozando mi mejilla. Al mismo tiempo, extendí mi mano y toqué su muñeca, no con fuerza, sino con presión exacta en el punto que mi abuelo había marcado en su diagrama. El instructor gritó de dolor y su brazo se paralizó instantáneamente. Usé su propio impulso para girarlo, colocándolo directamente en el camino del segundo instructor que venía por mi izquierda. Chocaron con un golpe sordo, y en ese momento de confusión me moví hacia el tercero. Su patada ya estaba en el aire, dirigida a mis rodillas. En lugar de retroceder o bloquear, me acerqué más, entrando dentro de su alcance donde la patada perdía su poder. Mi mano encontró otro punto de presión en su muslo,
y su pierna cedió bajo su propio peso. 3 segundos. 3 oponentes neutralizados. Pero no había terminado. El primer instructor se había recuperado del shock inicial y venía de nuevo, esta vez con más cautela. Sus ojos mostraban algo que no había visto antes, respeto mezclado con confusión. Lanzó una combinación de golpes, rápidos y precisos, el tipo de ataque que habría abrumado al Diego Silva de hace 24 horas. Pero yo ya no era ese Diego Silva. Bloqueé el primer golpe con mi antebrazo, desvié el segundo con un movimiento circular de mi muñeca, y cuando vino el tercero, simplemente no estaba ahí. Me había movido a su lado, mi mano encontrando el punto de presión en su cuello que mi abuelo había llamado el interruptor de apagado. El instructor cayó como un saco de papas, no inconsciente, pero completamente incapacitado por 30 segundos, tiempo más que suficiente. El segundo y tercer instructor se miraron entre sí, y vi algo en sus ojos que me sorprendió, miedo, pero eran profesionales. Atacaron juntos, coordinados, usando tácticas de equipo diseñadas para abrumar incluso a oponentes experimentados. No importó, yo podía ver sus movimientos antes de que los hicieran. Podía leer sus intenciones en la forma en que distribuían su peso, en la dirección de sus miradas, en el ritmo de su respiración. Era como si estuviera viendo el combate desde afuera de mi propio cuerpo, observando todas las posibilidades simultáneamente. Me moví entre ellos como agua fluyendo alrededor de rocas. Cada toque de mis manos en sus cuerpos era preciso, dirigido a esos puntos que mi abuelo había mapeado con tanto cuidado. No usé fuerza bruta, no necesité velocidad sobrehumana. Solo usé conocimiento, precisión y la capacidad de ver lo que ellos no podían ver. 8 segundos después de que Ramírez bajara su mano, los 3 instructores estaban en el suelo, no heridos gravemente, pero completamente neutralizados, incapaces de continuar el combate. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé de pie en el centro del área de combate, respirando normalmente, sin una gota de sudor en mi frente. Miré hacia Ramírez, y por primera vez en 6 meses vi algo en su rostro que no era desprecio o frustración. Era shock puro. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia. El comandante Torres fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de su asiento en la plataforma de observación, sus binoculares todavía colgando de su cuello. Bajó las escaleras con pasos rápidos y decididos, su rostro una máscara de concentración intensa. Instructor Ramírez, dijo con voz firme, reproduzca esa secuencia en cámara lenta. Ahora. Ramírez, todavía aturdido, hizo una señal a su asistente. Las cámaras de alta velocidad, que habían estado grabando la evaluación, proyectaron la repetición en las pantallas grandes instaladas alrededor del campo de entrenamiento. Todos observaron en silencio mientras mi combate se reproducía a 1/10 de la velocidad real. En cámara lenta, cada movimiento se volvía visible. La forma en que había girado mi cuerpo para evitar el primer golpe, el toque preciso en la muñeca del instructor, el uso del impulso de mi oponente contra él mismo, la entrada perfecta dentro del alcance de la patada, los puntos de presión que había golpeado con precisión milimétrica. «Imposible», susurró alguien en la formación. «Eso no se enseña en ningún manual», dijo otro. Vega había perdido toda su arrogancia. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la pantalla como si estuviera viendo algo que desafiaba las leyes de la física. El comandante Torres se volvió hacia mí. «Soldado Silva, ¿dónde aprendió esas técnicas?» Tragué saliva. Este era el momento que había temido. «Mi abuelo, señor, el coronel Arturo Silva».
Me dejó sus diarios de entrenamiento antes de morir. Torres se quedó inmóvil. Arturo Silva. Ese nombre resonó en el campo como un trueno. Todos los oficiales de alto rango lo conocían. Era una leyenda, un fantasma, un hombre cuyas hazañas eran tan clasificadas que la mayoría solo existían como rumores susurrados en los pasillos del comando. «Tu abuelo», repitió Torres lentamente. «Entonces tú eres el nieto de Ghost Silva, el apodo de mi abuelo. Ghost, fantasma». Lo había ganado por su capacidad de moverse en combate de una manera que parecía desafiar la realidad. Entraba en situaciones imposibles y salía sin un rasguño, dejando a sus enemigos preguntándose si realmente había estado ahí. «Sí, señor», respondí. «Él me entrenó cuando era niño, pero después de su muerte, traté de olvidar todo lo que me había enseñado. Pensé que las técnicas modernas serían suficientes. Me equivoqué». Torres caminó hacia mí, sus ojos estudiándome con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo radiografiado. «¿Por qué fingiste ser incompetente durante 6 meses?» «No estaba fingiendo, señor», admití. «Realmente era incompetente. Estaba tratando de pelear de la manera que me enseñaban aquí, ignorando todo lo que mi abuelo me había mostrado. Pensé que sus métodos eran anticuados, que no tenían lugar en el combate moderno. Solo anoche, cuando leí su diario completo por primera vez, entendí mi error». Ramírez finalmente encontró su voz. «Con todo respeto, comandante, esto no prueba nada. Pudo haber sido suerte. Los instructores tal vez no estaban preparados para...» «¿Suerte?», Torres lo interrumpió, su voz cortante como un látigo. «Instructor, acabo de ver a un recluta neutralizar a 3 de sus mejores hombres en 8 segundos sin recibir un solo golpe. Eso no es suerte. Eso es maestría». Se volvió hacia mí de nuevo. «Silva, quiero que demuestres esas técnicas otra vez, pero esta vez contra oponentes que sepan lo que viene». «Señor», intervino Vega, dando un paso al frente. «Solicito permiso para ser uno de los oponentes». Torres lo miró con curiosidad. «¿Por qué, cadete Vega?» «Porque necesito ver si es real, señor. Necesito saber si lo que acabo de presenciar puede replicarse contra alguien que está preparado». Torres asintió lentamente. «Concedido. ¿Alguien más?» 2 instructores más se ofrecieron como voluntarios. Estos no eran los mismos que había enfrentado antes. Eran los instructores senior, hombres con décadas de experiencia en combate real, hombres que habían entrenado a generaciones de soldados de élite. Nos posicionamos en el área de combate. Vega me miró con una mezcla de respeto y determinación. Esta vez no había burlas en sus ojos, solo la concentración pura de un guerrero enfrentando a otro. «Cuando estén listos», dijo Torres. Los 3 atacaron simultáneamente, pero con una coordinación que los instructores anteriores no habían tenido. Se movían como una unidad, cubriendo los ángulos del otro, anticipando mis posibles movimientos. Pero yo también había anticipado esto. Mi abuelo había escrito extensamente sobre combate contra múltiples oponentes entrenados. Cuando enfrentas a guerreros verdaderos, había escrito, no puedes confiar solo en la técnica. Debes convertirte en el espacio vacío entre sus ataques. Debes ser el fantasma. Me moví. Esta vez fue diferente. No solo estaba reaccionando a sus movimientos, estaba guiándolos, creando aperturas donde no existían, haciendo que se movieran exactamente como yo quería. Era como jugar ajedrez a velocidad de combate, viendo 3 movimientos adelante, manipulando el tablero para mi ventaja. Vega lanzó una combinación perfecta de golpes. En cualquier otra circunstancia me habría alcanzado, pero yo ya no estaba donde él esperaba. Me había movido al espacio ciego entre él y uno de los instructores, forzándolos a ajustar su posición para no golpearse entre ellos. En ese momento de ajuste, toqué el punto de presión en el hombro de Vega. Su brazo derecho se paralizó instantáneamente. Usé su cuerpo como escudo mientras los otros 2 intentaban atacar. Luego lo empujé suavemente hacia uno de ellos, creando una colisión controlada. El segundo instructor intentó agarrarme por detrás. Sentí sus manos acercándose antes de que me tocaran. Giré dentro de su agarre, mi codo encontrando el plexo solar con precisión perfecta. No fue un golpe fuerte. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba ser exacto. El tercer instructor, viendo lo que había pasado con sus compañeros, cambió de táctica. En lugar de atacar directamente,
comenzó a moverse en círculos, buscando una apertura, tratando de cansarme. Pero yo no me estaba cansando. De hecho, me sentía más energizado con cada segundo que pasaba. Era como si todas las lecciones de mi abuelo, todos esos años de entrenamiento infantil que había tratado de olvidar, finalmente estuvieran fluyendo a través de mí sin obstáculos. El instructor finalmente atacó, una patada giratoria diseñada para romper costillas. Era rápida, poderosa, técnicamente perfecta. Habría derribado a la mayoría de los soldados. Yo simplemente di un paso hacia adelante, entrando dentro del arco de la patada donde no tenía poder. Mi mano encontró el punto de presión en su muslo y su pierna perdió toda su fuerza. Cayó, no violentamente, sino con la gracia de alguien que simplemente había decidido sentarse. 12 segundos. 3 oponentes neutralizados. Otra vez. El silencio que siguió fue aún más profundo que antes, porque esta vez todos habían visto que no era suerte. Era habilidad pura, refinada a través de generaciones, transmitida de maestro a estudiante, de abuelo a nieto. Torres se acercó a mí lentamente. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos brillaban con algo que podría haber sido admiración o tal vez preocupación. «Soldado Silva», dijo finalmente, «¿cuántas de esas técnicas conoces?» «Todas las que mi abuelo documentó, señor. Son 147 técnicas distintas, cada una con múltiples variaciones dependiendo del número de oponentes, el terreno y las armas disponibles». Torres intercambió una mirada con los otros oficiales. 147, y todas son tan efectivas como lo que acabamos de presenciar. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, señor. Mi abuelo pasó 30 años perfeccionándolas. Son el resultado de combinar artes marciales tradicionales con tácticas militares modernas, refinadas a través de experiencia real en combate. Ramírez finalmente se acercó. Su rostro había pasado del shock a algo más complejo. Vergüenza, tal vez, o reconocimiento de que había estado completamente equivocado sobre mí durante 6 meses. Silva dijo, y su voz había perdido toda su dureza anterior. Yo te debo una disculpa. Te juzgué basándome en lo que veía en la superficie. No vi lo que realmente eras. Lo miré directamente a los ojos. Con respeto, señor, lo que vio era exactamente lo que yo era. Un soldado tratando de ser algo que no era, ignorando sus verdaderas fortalezas. Usted no estaba equivocado. Yo estaba perdido. Vega se había levantado, frotándose el hombro donde lo había tocado. La sensación estaba regresando lentamente a su brazo. Se acercó a mí, y por primera vez desde que lo conocía, no había arrogancia en su postura. Silva, dijo, eso fue, no tengo palabras. ¿Podrías enseñarme? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Enseñarle? Yo apenas estaba comenzando a entender estas técnicas yo mismo. Pero antes de que pudiera responder, Torres intervino. Esa decisión no es tuya, cadete Vega, ni tuya, Silva. Estas técnicas, si son tan efectivas como parecen, son un activo estratégico. Necesitan ser evaluadas, documentadas y posiblemente clasificadas. Se volvió hacia mí con expresión seria. Silva, a partir de este momento, estás bajo órdenes directas del Comando de Operaciones Especiales. El diario de tu abuelo debe ser entregado para análisis. Tú serás transferido a un programa de entrenamiento especializado donde tus habilidades pueden ser evaluadas completamente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me estaban quitando el diario de mi abuelo? ¿El único vínculo que me quedaba con él? Señor, comencé, pero Torres levantó una mano. Entiendo tu preocupación, Silva, pero piénsalo de esta manera. Tu abuelo dedicó su vida a perfeccionar estas técnicas. ¿No querría que se usaran para salvar vidas? ¿Para hacer a nuestros soldados más efectivos y darles mejores oportunidades de regresar a casa con sus familias? Tenía razón, por supuesto. Mi abuelo había sido un soldado hasta el final. Habría querido que su conocimiento sirviera a un propósito mayor. Sí, señor, dije finalmente. Entregaré el diario, pero con una condición. Torres arqueó una ceja. ¿Estás en posición de poner condiciones, soldado? Con todo respeto, señor, sí, porque sin mí ese diario es solo papel y tinta. Las técnicas requieren años de práctica para dominarlas.
Requieren entender no solo los movimientos, sino la filosofía detrás de ellos. Mi abuelo me entrenó desde que tenía 10 años. Conozco estas técnicas no solo con mi mente, sino con mi cuerpo y mi espíritu. Torres me estudió en silencio por un largo momento. Finalmente asintió. Muy bien, ¿cuál es tu condición? Que se me permita supervisar cómo se enseñan estas técnicas, que se respete el legado de mi abuelo, y que cualquier soldado que las aprenda entienda que no son solo herramientas de combate, son una responsabilidad, un poder que debe usarse con sabiduría y moderación. El comandante Torres extendió su mano. Trato hecho, Silva. Bienvenido al programa de operaciones especiales. Estreché su mano, sintiendo el peso de lo que acababa de aceptar. Mi vida había cambiado completamente en menos de 24 horas. De ser el peor recluta del curso a convertirme en un activo estratégico del ejército. Los días siguientes fueron un torbellino. Me trasladaron a una instalación clasificada, donde un equipo de expertos analizó cada página del diario de mi abuelo. Médicos deportivos estudiaron los puntos de presión que había usado. Tácticos militares evaluaron las aplicaciones de las técnicas en diferentes escenarios de combate. Psicólogos intentaron entender la filosofía mental detrás del entrenamiento. Y yo pasé horas cada día demostrando las técnicas, explicando los principios, tratando de transmitir en palabras lo que mi abuelo me había enseñado a través de años de práctica silenciosa. Vega fue uno de los primeros en ser seleccionado para el nuevo programa de entrenamiento. Su arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad genuina y un deseo voraz de aprender. Una tarde, mientras practicábamos en el gimnasio privado de la instalación, me hizo una pregunta que había estado esperando. Silva, ¿por qué fingiste ser malo durante tanto tiempo? Quiero decir, si tenías estas habilidades todo el tiempo, ¿por qué no las usaste desde el principio? Me detuve en medio de un movimiento considerando cómo responder. Porque tenía miedo, admití finalmente. Miedo de ser diferente, miedo de destacar. Después de que mi abuelo murió, solo quería ser un soldado normal. Pensé que si usaba sus técnicas, siempre sería visto como el nieto de Ghost Silva, en lugar de como Diego Silva, mi propia persona. Vega asintió lentamente. Lo entiendo, pero ahora no puedes escapar de eso, ¿verdad? Eres el heredero de su legado, te guste o no. Tenía razón, pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez honrar el legado de mi abuelo no significaba vivir en su sombra, sino llevar su luz hacia adelante, compartirla con otros, usarla para hacer del mundo un lugar más seguro. 3 meses después, el programa de entrenamiento estaba en pleno funcionamiento. Habíamos seleccionado a 20 soldados de élite para el primer grupo. Vega era uno de ellos. También Elena Ruiz, una francotiradora excepcional que había mostrado una aptitud natural para las técnicas de mi abuelo. Y sorprendentemente, el instructor Ramírez. Ramírez se había acercado a mí una semana después de mi demostración inicial. Había perdido todo su aire de superioridad. En su lugar había un hombre humilde que reconocía que después de 20 años enseñando combate, todavía tenía mucho que aprender. Silva, me había dicho, sé que fui duro contigo, demasiado duro, pero quiero que sepas que fue porque vi potencial en ti que tú mismo no veías. Estaba tratando de sacarlo a la fuerza. Me equivoqué en mi método, pero no en mi evaluación. Lo había perdonado, porque al final tenía razón. Yo había tenido potencial todo el tiempo. Solo necesitaba encontrar el coraje para abrazarlo. El entrenamiento era intenso. No solo enseñábamos las técnicas físicas, sino también la filosofía mental que las hacía efectivas. Mi abuelo había escrito extensamente sobre la importancia de la conciencia situacional, de leer las intenciones del oponente, de mantener la calma bajo presión extrema. Una de sus lecciones favoritas había sido: el combate verdadero no comienza cuando los puños vuelan, comienza mucho antes, en el momento en que reconoces una amenaza potencial. El guerrero que ve el peligro antes de que se manifieste ya ha ganado la mitad de la batalla. Enseñamos a los soldados a observar el lenguaje corporal, a detectar señales de agresión antes de que se convirtieran en violencia, a posicionarse de manera que minimizaran el riesgo incluso en situaciones aparentemente seguras. Y funcionó.
Los soldados que completaron el programa mostraron mejoras dramáticas no solo en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, sino en su efectividad general como operadores. Tomaban mejores decisiones bajo presión, evitaban conflictos innecesarios, y cuando el combate era inevitable, lo resolvían rápida y eficientemente con el mínimo daño para ellos mismos y sus compañeros. 6 meses después del incidente en el campo de entrenamiento, recibí una visita inesperada. Un hombre mayor con cabello gris y ojos penetrantes entró a mi oficina. Vestía ropa civil, pero su postura militar era inconfundible. «Soldado Silva», dijo, y había algo familiar en su voz. «Soy el general Martínez. Serví con tu abuelo durante 15 años. Me puse de pie inmediatamente, saludando. «Señor, es un honor». Él devolvió el saludo. Luego me indicó que me sentara. «He estado siguiendo tu progreso, Silva. Arturo estaría orgulloso de lo que has logrado». «Gracias, señor. Pero solo estoy compartiendo lo que él me enseñó». «No», Martínez negó con la cabeza. «Estás haciendo mucho más que eso. Tu abuelo era un guerrero brillante, pero era un lobo solitario. Nunca quiso compartir sus técnicas, nunca confió en que otros pudieran usarlas responsablemente. Tú has tomado su legado y lo has transformado en algo que puede beneficiar a toda una generación de soldados. Eso requiere no solo habilidad, sino sabiduría». Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó en mi escritorio. «Esto es para ti. Tu abuelo me lo dio antes de morir, con instrucciones de entregártelo cuando demostraras que estabas listo». Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra familiar de mi abuelo. Diego comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el coraje de abrazar quien realmente eres. Significa que superaste el miedo que te mantenía pequeño y te permitiste ser grande. Quiero que sepas algo. Durante todos esos años que te entrené, nunca dudé de ti, ni por un segundo. Vi en ti algo que tú no podías ver en ti mismo, el corazón de un verdadero guerrero. No un guerrero que busca la violencia, sino uno que la previene. No uno que se deleita en el conflicto, sino uno que lo resuelve. Las técnicas que te enseñé son poderosas, sí, pero el verdadero poder no está en los movimientos. Está en saber cuándo usarlos y cuándo no. Está en tener la fuerza para pelear, pero la sabiduría para elegir la paz cuando sea posible. Confío en ti, Diego. Confío en que usarás este conocimiento no para tu gloria personal, sino para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Confío en que entrenarás a otros con el mismo cuidado y paciencia con que yo te entrené a ti. Y sobre todo, confío en que recordarás siempre, el verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta cada vez que cae, más sabio y más fuerte que antes. Te amo, nieto. Haz que me sienta orgulloso. Coronel Arturo Silva». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras terminaba de leer. El general Martínez me dio un momento para recuperarme. Luego habló de nuevo. «Hay algo más que debes saber, Silva. Tu abuelo no murió de causas naturales como te dijeron. Fue asesinado durante una misión clasificada, tratando de rescatar a civiles de una zona de guerra. Murió como vivió, protegiendo a otros». El shock me golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque él no quería que lo supieras. No quería que cargaras con esa rabia, ese deseo de venganza. Quería que recordaras solo las lecciones, no la pérdida. Martínez se puso de pie, preparándose para irse. «Pero hay algo que tu abuelo no sabía cuando escribió esa carta. Los hombres que lo mataron siguen operando. Son parte de una organización criminal internacional que ha estado causando estragos en varias regiones. Y ahora, con las habilidades que has desarrollado y el equipo que has entrenado, estás en posición de hacer algo al respecto». Me entregó otro archivo, este marcado como altamente clasificado. «Esta es una misión voluntaria, Silva. Nadie te obligará a tomarla. Pero si decides aceptarla, tendrás todos los recursos del comando a tu disposición, y tendrás la oportunidad de completar el trabajo que tu abuelo comenzó». Abrí el archivo y comencé a leer. Los detalles eran escalofriantes. Una red de traficantes que operaba en 3 continentes. Vínculos con grupos terroristas. Cientos de víctimas civiles. Y en el centro de todo, el hombre que había ordenado la muerte de mi abuelo. Miré la fotografía de mi abuelo en mi escritorio.
su sonrisa sabia, sus ojos que habían visto tanto, pero que nunca habían perdido su humanidad. «Acepto la misión», dije. 2 semanas después, mi equipo y yo estábamos en un avión militar volando hacia una ubicación clasificada. Vega estaba a mi lado, revisando el equipo. Elena estaba al frente, estudiando los mapas de la zona. Ramírez coordinaba con el comando, asegurándose de que tuviéramos todo el apoyo necesario. Todos habían sido voluntarios, todos entendían los riesgos, y todos estaban listos para honrar el legado del hombre que había hecho posible su entrenamiento. La misión fue compleja y peligrosa. Infiltramos la base de operaciones de la organización criminal. Neutralizamos a los guardias usando las técnicas de mi abuelo para minimizar las bajas, y rescatamos a 17 civiles que estaban siendo retenidos como rehenes. El líder de la organización intentó escapar. Lo intercepté en un callejón oscuro, solo los dos, como en las películas. Pero esto no era una película, esto era real, y las apuestas no podían ser más altas. Él era bueno, muy bueno. Había sido entrenado por algunos de los mejores combatientes del mundo, pero yo había sido entrenado por Gus Silva. El combate duró menos de 1 minuto. No fue dramático ni cinematográfico. Fue eficiente, preciso, exactamente como mi abuelo me había enseñado. Cuando terminó, el hombre estaba en el suelo, vivo pero completamente incapacitado, esperando a que las autoridades llegaran para arrestarlo. Me arrodillé a su lado. «¿Por qué mataste al coronel Silva?» Él me miró con ojos llenos de odio y miedo. «Porque era un obstáculo, porque no podía ser comprado ni intimidado, porque era demasiado peligroso dejarlo vivo». Asentí lentamente. Tenías razón en una cosa. Era peligroso, pero no de la manera que pensabas. Era peligroso porque representaba algo que tú nunca podrías entender. Honor, sacrificio, la voluntad de proteger a los débiles sin esperar nada a cambio. Me puse de pie, y ahora ese legado continúa, a través de mí, a través de cada soldado que he entrenado, a través de cada vida que salvamos. Mi abuelo puede haber muerto, pero lo que él representaba nunca morirá. La misión fue un éxito completo. Los civiles fueron rescatados, la organización criminal fue desmantelada, y el hombre responsable de la muerte de mi abuelo enfrentó justicia. Pero lo más importante fue lo que pasó después. El programa de entrenamiento que habíamos comenzado se expandió. Más soldados fueron seleccionados, más vidas fueron salvadas. Las técnicas de mi abuelo, refinadas a través de décadas de experiencia y ahora enseñadas a una nueva generación, comenzaron a cambiar la forma en que nuestras fuerzas especiales operaban. Los soldados entrenados en el método Silva, como comenzaron a llamarlo, mostraron tasas de supervivencia significativamente más altas en combate. Completaban misiones con menos bajas, resolvían conflictos con menos violencia, y lo más importante, regresaban a casa con sus familias. 1 año después de ese día en el campo de entrenamiento, me encontré de pie frente a una nueva clase de reclutas, 50 hombres y mujeres jóvenes, todos mirándome con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Me recordaban a mí mismo hace 1 año, llenos de confianza en lo que creían saber, sin darse cuenta de cuánto les faltaba por aprender. «Bienvenidos», comencé. «Mi nombre es Diego Silva. Algunos de ustedes pueden haber oído historias sobre mí, sobre mi abuelo, sobre las técnicas que vamos a enseñarles aquí». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Quiero que olviden todo lo que han oído, porque este programa no se trata de convertirlos en máquinas de combate invencibles. Se trata de enseñarles a ver el mundo de una manera diferente, a reconocer amenazas antes de que se materialicen, a resolver conflictos sin violencia cuando sea posible, y cuando la violencia sea inevitable, a terminarla rápida y eficientemente con el mínimo daño para todos los involucrados. Caminé entre las filas, mirando a cada recluta a los ojos. Van a fracasar, mucho, van a sentirse frustrados, van a querer rendirse, y eso está bien, porque el fracaso es parte del proceso. Yo fracasé durante 6 meses antes de finalmente entender lo que mi abuelo había tratado de enseñarme. Me detuve frente a un recluta que me recordaba especialmente a mí mismo. Pequeño,
con ojos llenos de dudas, claramente cuestionando si pertenecía aquí. La pregunta no es si van a fracasar, continué. La pregunta es qué van a hacer cuando fracasen. ¿Se van a rendir? ¿O se van a levantar, aprender de sus errores y volver más fuertes? Miré alrededor de la sala, viendo las expresiones cambiar de escepticismo a determinación. Mi abuelo solía decir que el verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta cada vez que cae. Así que les prometo esto. Yo voy a empujarlos, voy a desafiarlos, voy a llevarlos al límite de lo que creen que pueden hacer. Y luego voy a empujarlos un poco más. Pero también les prometo que nunca voy a rendirme con ustedes, porque yo sé lo que es sentirse perdido, sentirse inadecuado, sentirse como si no pertenecieran, y sé lo que es encontrar tu camino, descubrir tu fuerza y darte cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras el coraje de alcanzarla. El entrenamiento comenzó al día siguiente, y como había prometido, fue brutal. Los reclutas fracasaron una y otra vez. Se frustraron, algunos quisieron rendirse. Pero ninguno lo hizo, porque habían aprendido la lección más importante que mi abuelo me había enseñado. El verdadero poder no viene de nunca caer. Viene de levantarse cada vez que caes. 6 meses después, esa clase se graduó. 50 soldados de élite, cada uno llevando consigo no solo las técnicas de combate que habían aprendido, sino la filosofía que las hacía efectivas. La sabiduría para saber cuándo pelear y cuándo no. El coraje para proteger a los débiles. La humildad para reconocer que siempre hay más que aprender. En la ceremonia de graduación, el comandante Torres me llamó al frente. «Soldado Silva», dijo, «en reconocimiento a tu servicio excepcional y tu contribución al desarrollo de nuestras fuerzas especiales, es mi honor otorgarte el rango de capitán y nombrarte director del programa de entrenamiento de combate avanzado». La audiencia estalló en aplausos. Vega estaba en primera fila, sonriendo con orgullo genuino. Elena estaba a su lado, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Ramírez estaba al fondo, asintiendo con aprobación. Pero una persona que más deseaba que estuviera ahí no podía estar. Mi abuelo, el hombre que había hecho todo esto posible. El hombre cuyo legado ahora vivía a través de mí y de todos los soldados que había entrenado. Esa noche, solo en mi oficina, saqué la fotografía de mi abuelo de mi escritorio, la misma que había llevado conmigo durante todo este viaje. «Lo logramos, abuelo», susurré. «Tu legado vive. Y va a seguir viviendo a través de cada soldado que entrene, cada vida que salvemos, cada familia que permanezca unida porque su ser querido regresó a casa sano y salvo». Coloqué la fotografía de vuelta en su lugar, junto a una nueva. Una foto de mi primera clase graduada. 50 soldados de pie con orgullo, cada uno llevando el peso de la responsabilidad que ahora compartían. El legado de Ghost Silva no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando, y yo iba a asegurarme de que cada nueva generación de soldados entendiera no solo las técnicas, sino el corazón detrás de ellas. Porque al final, eso era lo que mi abuelo realmente me había enseñado. No solo cómo pelear, sino por qué pelear. No solo cómo ganar, sino cómo ganar con honor. No solo cómo ser fuerte, sino cómo usar esa fuerza para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y esa era una lección que valía la pena transmitir, generación tras generación, hasta que el mundo ya no necesitara guerreros. Pero hasta ese día llegara, yo estaría aquí, entrenando, enseñando, honrando el legado del hombre que me había mostrado que el verdadero poder no viene de la fuerza física, sino de la fuerza del carácter. Que el verdadero guerrero no es el que busca la violencia, sino el que la previene. Y que el verdadero héroe no es el que nunca cae, sino el que se levanta cada vez que cae, más sabio y más fuerte que antes. Ese era el legado de Ghost Silva. Y ahora era mi responsabilidad asegurarme de que nunca se olvidara.